La Biblia nos dice en Mateo 25 que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la relación de esta parábola con los tiempos finales anunciados en Mateo 24? Quédate con nosotros y juntos conoceremos la respuesta. Liliana, ¿cómo te va? Te saludamos desde México. Bueno, pues un saludo muy especial desde acá de la Florida para todos. Muchas bendiciones. Bien, seguimos con los estudios, Liliana. ¿Cuál es la relación de la parábola de las 10 vírgenes con las señales del final de los tiempos? Esta parábola de las 10 vírgenes es muy importante de entenderla y este es un tema que les pido a todos que le pongan muchísima atención porque nos va a abrir a nosotros una expectativa grande con lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos. Mateo 25:1, una vez terminados todas las señales de los tiempos, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Si nosotros miramos hasta allí, esa palabra entonces, ¿por qué comienza con esa palabra el capítulo 25? Siempre recordemos que la numeración es arbitraria para motivos de estudio. Es un solo mensaje. ¿Qué veníamos viendo? ¿Cuáles eran esas señales de los tiempos que veníamos viendo y que analizamos en los programas anteriores? Dice: oiréis de guerra, rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Nos habla del principio de dolores. Dice que nos entregarán a tribulación, que nos matarán, que tropezarán entonces unos con otros, pero nos sigue advirtiendo la palabra: el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, nos va dando una indicación de que tenemos que seguir instrucciones para poder alcanzar la meta. Dice que será, en el verso 14 del 24, continúa con que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y vendrá el fin. Después viene la abominación desoladora de la que habló Daniel. Después entonces da las instrucciones a todos los que están en Judea. Nos habla de la tribulación que comenzará en aquellos días. Nos da la posibilidad de que nosotros como escogidos intervengamos en la duración de esos eventos, porque por causa nuestra esos eventos pueden ser acortados. Nos habla también de los falsos mesías que se levantarán y de todas las señales que van a aparecer en los cielos y todo lo que va a suceder en la tierra, que la tierra va a ser conmovida. Entonces, cuando nos habla de la parábola, ya vimos que nos trae a ese alerta al pueblo de Israel. Cuando Yeshua nos sigue advirtiendo de los días de Noé, sabemos que estamos en esos días que estaban siendo anunciados. Habla de la recolección, del remanente que será guardado. Y cuando todas estas señales terminan, entonces nos dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron y dijeron:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad aceite para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo que significa toda esta parábola? La ley completica, porque es que aquí nosotros tenemos todos los datos que necesitamos en este momento para elegir si ser parte de esa novia insensata o ser parte de esa novia prudente. Miremos primero que todo, las 10 vírgenes esperaban al mismo esposo, o sea que estamos hablando en el caso de las 10, estamos hablando de la casa de Israel que está esperando al novio. Nosotros esperamos a quién, a Yeshua que regrese. Nosotros esperamos que Yeshua regrese, pero ¿qué sucede? El relato nos dice, el relato de la parábola, Yeshua nos está diciendo que 5 de ellas, que todas esperaron que regresara, pero 5 de ellas tenían el conocimiento de que el evento que se acercaba era la llegada del esposo, y las 5 insensatas no tenían ni idea, y mientras fueron a lograr conseguir la información, se habían cerrado las puertas de las bodas. Yo quiero comenzar todo este análisis leyendo de nuevo Hechos 3:21. Hechos 3 desde el 19 nos dice este libro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Él envié a Yeshua que os fue antes anunciado. Y el verso 21, de quien es cierto que el cielo reciba hasta el tiempo de restauración de todas las cosas de las que habló el Eterno a través de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Este 3:21 es absolutamente clave. Antes de la venida del novio es el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Qué es lo que se está restaurando? ¿Qué es lo que nosotros hemos venido enseñando precisamente a través de este programa de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana? Es precisamente el tiempo de restauración de todas las cosas. Estamos restaurando nuestra identidad. Hoy hemos entendido que nosotros somos la casa de Israel, que Israel, el pueblo del Eterno, está dividido en 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que nosotros somos esa casa de Israel, que tiene que restaurar o está siendo restaurado, que el Eterno había anunciado a través de Zacarías 18, que él silbaría desde los cielos y que la casa de Israel se pondría en pie para regresar a la casa del Padre. Nosotros conocimos a Yeshua, nosotros empezamos a conocer la palabra, nosotros venimos por el camino correcto, pero teníamos un velo puesto del que hemos hablado en muchos programas, un velo que fue quitado cuando se cumplió el tiempo de los gentiles de acuerdo a Romanos 11. Entonces ahí comienza el tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuándo se iba a dar este tiempo de restauración de las cosas? El profeta Oseas había anunciado que sería después de 2 días. En las escrituras, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, así que sería después de 2000 años. Y efectivamente, después de 2000 años desde la resurrección de Yeshua, comienza a levantarse la casa de Israel. El Padre nos trae a la Torá. ¿Y qué aprendemos en la Torá? Cuando el Padre nos trae a nuestra identidad israelita y por consiguiente a la Torá, que es la constitución, digamos, de Israel, nosotros aprendemos las fiestas del Padre. Cuando nosotros aprendemos las fiestas, entendemos que las fiestas de Levítico 23 fueron ordenadas para Yeshua, porque sabemos, y ya lo hemos podido enseñar también en los programas anteriores, que les recomiendo a los que no les hubieran visto,
que nosotros sabemos que Yeshua murió literalmente el día y la hora de Pesach, el día 14 del mes hebreo de Aviv, del primer mes, que fue sepultado antes de comenzar la fiesta de pan sin levadura, que resucitó en la fiesta de primeros frutos, que el Espíritu Santo vino literalmente en el día de Pentecostés o Shavuot, como nos dice el mismo libro de Hechos. Y aprendemos ahora en el regreso a la Torá que Yeshua va a regresar en el día de Yom Teruah. Las fiestas de otoño que no se han cumplido, ya se cumplieron las de primavera, pero en las fiestas de otoño que no se han cumplido, nosotros entendemos muy claramente que Yeshua viene otra vez a reinar en un día de Yom Teruah, que comenzará el juicio al mundo en el día de Yom Kippur, 10 días después, y que ya se reunirá con la novia y se celebrarán las bodas del Cordero en la fiesta de tabernáculos, que viene siendo 15 días después. Cuando nosotros entendemos todo esto, nosotros, volviendo a la parábola de las novias, entendemos lo siguiente: 5 de las 10 vírgenes que esperaban a ese novio, 5 conocían que ese día en que ellas estaban alerta con sus lámparas encendidas y llenas del aceite, ellas sabían que aunque se cansaron y se durmieron, ellas sabían que cuando se escuchara el estruendo, venía el novio. Él era el que tenían que salir a recibir. ¿Por qué ellas sí sabían y las insensatas no? Porque habían aprendido acerca del día de Yom Teruah, el día de la venida, o día de las trompetas, que es el día de la venida de Yeshua. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos entendiendo la fiesta de Yom Teruah o de trompetas, vamos entendiendo también al tiempo palabras de Pablo que las veíamos desconectadas de las fiestas. Por ejemplo, Efesios 5:13. Dice: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Estudiando la fiesta de Yom Teruah o de trompeta, nosotros sabemos que estas palabras son palabras de Yom Teruah, que claro que los discípulos sí entendían porque ellos celebraban las fiestas. Recuerden que los discípulos tenían y guardaron la Torá hasta el final. Ellos sí sabían de las fiestas. Entonces, cuando nos habla de despertar, cuando nos habla de la resurrección de los muertos, cuando nos habla de alumbrarnos Yeshua, que a la medianoche, ¿a qué hora nos dice la parábola que regresó el esposo? Dice que regresó a la medianoche. Ahora, cuando nosotros vemos la ordenanza de Yom Teruah, nos dice que es un día, en Levítico 23, de 24 al 25, nos dice que es un día para tener, es día de reposo, pero es un día de alarma y es un día de santa convocación. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los años, cuando llega el día de Yom Teruah, nosotros, la novia que ya regresó a la Torá, que ya conoció las fiestas, estamos pendientes porque en un día como ese puede ser el regreso de Yeshua. Sí, nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos, o sea, no sabemos en qué año va a ser, pero sí sabemos que va a ser en un año de Yom Teruah. Por eso Yom Teruah se llama el día de la alarma, el día de la trompeta. La trompeta, el shofar suena, la trompeta suena, y la palabra Teruah significa alarma, señal, sonido de tempestad, gritos de guerra, gritos de terror o gritos de gozo. Pongámonos dentro del contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Las que sabían que ese día regresaba el esposo y todavía se cayeron dormidas por cansancio, pero cuando oyeron el estruendo, supieron que había llegado, ellas salieron con gritos de gozo. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo que no sabe que ese es el día de la venida de Yeshua? Aún las mismas novias que han creído en Yeshua, pero que no conocen las fiestas,
Ellas no podían entender qué era lo que estaba pasando con ese estruendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estudiamos esas fiestas, es cuando comprendemos el significado exacto. Recuerden, en John Terúa, al regresar Yeshua, los muertos se levantarán. ¿Dónde encontramos nosotros esas palabras? En Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con el chofar de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Y nosotros los que hayamos vivido vamos a ser transformados. Entonces, fíjense, el mismo Pablo nos está hablando de ese día de Yom Terúa, que es el día del chofar, el día del sonido del chofar. El día de Yom Terúa es el día del encuentro con la novia. Eso no, nosotros vemos que la novia sale aquí a recibir al novio cuando escucha el estruendo en ese día especial. Dice, llegó el esposo. Ellos sabían que era la venida de él, porque, como estamos explicando, porque es en un día de trompetas o en un día de Yom Terúa. Es muy importante que nosotros entendamos a través de toda esta parábola que nosotros tenemos que venir a conocer las fiestas del Eterno, que tenemos que venir a guardarlas, a cumplirlas para que seamos parte de esa novia. La novia insensata empieza a preguntar porque no puede entender, como no conocía que ese era el día del regreso, no puede entender el estruendo. Pero ¿qué sucede? Nos dice la palabra que cuando se fueron a buscar la información, pues porque las que estaban listas salieron a recibir al novio. No se podían sentar a explicarles que esa era la fiesta de Yom Terúa, que lo estaban esperando. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando ellas llegaron a las bodas ya se había cerrado la puerta. Fíjense lo importante de nosotros en este tiempo, aprender esto que estamos enseñando, la Torá, el regreso a la casa del Padre, el regreso a la obediencia, al verdadero día de reposo, a las verdaderas fiestas del Eterno. Porque si uno se conoce el día de Yom Terúa, siendo, por ejemplo, que la iglesia de corazón está siguiendo a Jesús, de corazón lo está buscando, quiere obedecer, pero si no conoce la fiesta, el día de Yom Terúa le pasa inadvertido. Y cuando sea el día del regreso, pues no se va a poder enterar hasta días después. Vimos que Yom Terúa es el día número 1 del mes séptimo. Y Sukkot, que son las bodas, es el día 15. Es decir, es muy corto el tiempo entre el regreso de Yeshua y el día de las bodas. Y por eso las que no tenían la información quedaron afuera. Así que cuando nosotros estamos hablando de todo esto y entendiendo que ese mismo día en la resurrección de los muertos es el encuentro con la novia, allí es donde nos tenemos que animar a ser parte de esas vírgenes prudentes, de esas que sí entendían que ese era el día en el que el esposo vendría a buscarlas. Bien, Liliana, ¿por qué dice ahí a la medianoche? ¿Y qué significa que las prudentes tenían aceite y las insensatas no? El Yom Terúa, esa pregunta es muy, muy importante, Gerardo, porque ¿por qué a la medianoche? Fíjese que hay varios eventos en las escrituras que nos hablan de esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que recuerden que Yeshua es la luz del mundo. Es decir, en la medianoche nosotros esperamos que haya absoluta oscuridad y más que el día de Yom Terúa es en el día primero del mes séptimo. Quiere decir que es un día de luna nueva. La luna nueva es cuando está completamente oscura. Es decir, entonces imaginémonos el entorno. Hay un día de oscuridad porque la luna está nueva. A la medianoche dice que viene la luz del mundo. Es como que anuncia, pero es un día que es un día muy especial, nos dice la palabra. Fíjense, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a Zacarías 14:7,
que nos está hablando de ese día del regreso de Yeshua, nos dice, será un día el cual es conocido de Yud-Heh Vav-Heh, del Padre, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ahí no, ¿de qué nos está hablando? Aquí la tarde más se refiere, hace referencia ya a la oscuridad. Nos dice que va a ser un día muy raro, que no va a ser como ni día ni noche. El día va a ser un día muy especial. Ya sabemos que estamos en el día de Yom Teruah, y si de pronto empezamos a ver un día muy raro y nosotros vemos a la medianoche está oscuro, y viene ¿quién? Viene la luz del mundo. Recordemos que el Eterno tiene el poder para cambiar las cosas. El rey Ezequías en Isaías 38, ustedes recuerdan que él hace el milagro, el Eterno, de hacer volver la sombra por unos grados, ya que había descendido el sol, y lo hizo retroceder 10 grados atrás. Esto ustedes pueden leer todo el texto para ver cómo el Eterno tiene el control aún de los tiempos. En Malaquías 4 también nos dice que será un día donde nacerá el sol de justicia. Así que viene Yeshua, la luz del mundo, y viene a alumbrar al mundo entero. Por eso nos habla de la medianoche, nos está dando esa, digamos, esa pauta para nosotros saber que podemos esperar todo que siga ese día, porque la luna nueva puede durar hasta 2 días. Así que cuando nosotros vamos entendiendo todos estos textos bíblicos que nos han hablado del Padre con el control de todo, y conocemos entonces la profecía, nosotros vamos a estar listos para recibir al novio en ese día, preparados con el aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite significa la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos revela el Espíritu Santo? La palabra. ¿Se acuerdan? Yeshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo les envío el Espíritu de santidad y Él los guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos llama, el Espíritu Santo el que nos revela las fiestas del Eterno hoy. Es el Espíritu Santo el que nos está enseñando a nosotros que somos del pueblo de Israel, que tenemos el especial lugar en el corazón del Padre, que el Padre nos ha dado todas las claves, que nos toca a nosotros aprender esas claves. ¿Y en dónde aprendemos todas las claves proféticas? En el estudio de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo nosotros podemos reconocer, por ejemplo, las fiestas? Solamente volviendo a la Torá. Cuando nunca estudiamos la Torá porque pensábamos que eso era simplemente para el pueblo de Israel y que nosotros no éramos Israel, y lo veíamos como algo extraño. Las fiestas las veíamos y aún las llamábamos como si fueran las fiestas judías. Así que hoy entendemos que literalmente dice que son las fiestas del Padre, que son las fiestas para todo su pueblo, que nosotros somos parte de ese pueblo. Ya sabemos en qué día va a venir Yeshua. No sabemos el día ni la hora, porque no existe una seguridad ni de calendarios ni de nada. Y el Padre sabe por qué nos da a nosotros esta clave. ¿Por qué el Padre no quiere que se sepa el día ni la hora? Seguro que, conociendo nuestra naturaleza, muchos esperarían al último minuto para arrepentirse, y el Padre quiere que nosotros vivamos todos los días en santidad, buscando la presencia del Eterno, y conociendo las fiestas, pues nos vamos a preparar de una manera especial. Recordemos también que es el Espíritu Santo el que nos levantó de esos huesos secos. Es el que nos trae otra vez a ser parte a hacer esa casa de Israel, que definitivamente tiene la revelación de todo el plan, tiene la revelación del día especial en el que regresa el novio, tiene la revelación de cómo estar preparado para ese día.
Y seguro que si seguimos esas instrucciones, nosotros no nos vamos a quedar como las insensatas buscando una información que nos lleven a que el tiempo, las puertas de las bodas se hubieran cerrado. Ahora nosotros queremos que Yeshua nos reconozca. ¿Y qué nos dice Yeshua en el Evangelio de Mateo, en Mateo 7? ¿Qué nos dice? Que a los que no guardan los mandamientos les dirán, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Que si ustedes lo buscan, ya lo hemos estudiado, lo que dice realmente es, apártense de mí, hombres sin Torah, sin tener el conocimiento de los mandamientos. Así que fíjense, todo esto, todos esos detalles que parecieran simples detalles, que viene a la medianoche o que consiga aceite, nos llevan a nosotros a esa búsqueda del Espíritu Santo, a esa búsqueda de la revelación de la palabra. Así nosotros vamos entendiendo cómo elegir. Nosotros podemos elegir ser parte de las novias insensatas o ser parte de las novias prudentes que entraron a las bodas. Así que el mensaje que yo les dejo hoy, o que les dejamos todo el equipo de las raíces hebreas a ustedes hoy, es busquemos al Eterno, a su palabra, volvamos a su Torah, no de la mano de Yeshua, sin soltarnos de Yeshua y pidiendo muy especialmente la llenura del Espíritu Santo. Bien, Liliana, como siempre, hoy tenemos un tema muy interesante que nos deja expectantes para no perdernos el próximo programa. Muchas gracias. Y esperamos, sí, Gerardo, y esperamos que en el próximo programa podamos seguir llevándoles a ustedes esa revelación y animándolos de una manera especial a estudiar la palabra, pero como les digo, como les decía ahora, de la mano de Yeshua y con la llenura del Espíritu Santo, sin buscar enseñanzas de hombres, solo la palabra del Eterno. Bien, gracias Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones del Padre a sus vidas. Shalom, shalom. Estamos viviendo tiempos realmente alarmantes. Necesitamos volver a la palabra para saber las instrucciones que el Padre nos ha dado, como lo dice Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Shalom.